están, estimados amigos de este programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, que transmitimos todos los martes en vivo a las 7 de la noche? Hoy, martes 5 de julio del año 2022. Estamos ya entrando a la segunda parte del año 2022. Parece que el tiempo vuela y que las preocupaciones por nuestros temas siguen también volando y creciendo, lamentablemente. Hoy no quiero dedicar este programa a hablar de lo que ya sabemos, de lo mal que estamos. Quiero tratar de enfocarme en una propuesta de agenda, compartir con ustedes algunas ideas de cómo deberíamos salir de este problema. Claramente, la primera parte del tema requiere una salida política. Como yo soy un demócrata, y espero que todos ustedes también lo sean, cualquier salida política tiene que ser necesariamente una salida constitucional, legal, una salida que no nos ponga ni por casualidad en la tentación de la dictadura o en la tentación de la autocracia. Tenemos que ser capaces, aún con nuestra débil institucionalidad, nuestra débil democracia, de defenderla. De defenderla asumiendo nuestros errores. Yo soy de los que sostengo que si tenemos problemas en este momento, no es solamente por lo mal que se gobierna, sino porque también nosotros como ciudadanos hemos permitido que se nos gobierne así. Y entonces tenemos que tener un poquito de autocrítica. En la primera vuelta electoral del año 2021, dejaron de ir a votar, votaron en blanco o votaron viciado 7,5 millones de peruanos. 7,5 millones de peruanos. En la segunda vuelta votaron un poco más que en la primera vuelta, pero igual hubo una gran ausencia y mucho voto con mucho sentimiento encontrado. Conclusión, espero que estemos de acuerdo, se votó mal. Yo no voté por el señor Castillo, como es obvio en mis programas, pero el señor Castillo no es tan meritorio el triunfo por su actuación, sino por la tremenda incapacidad que tuvimos todos los que no pensamos como él, que somos la mayoría en el Perú. Calculo que más del 80% de los peruanos no tenemos un pensamiento radical de izquierda que planea solamente el caos, ni siquiera el 80%. Yo creo que estoy exagerando, hablando de un 20%, yo creo que es mucho menos. Pero bueno, 8 de cada 10 peruanos no estamos en esa situación. Sin embargo, no hemos sido capaces de entender que tampoco podemos poner al albur nuestro voto, porque estamos viendo las consecuencias. Ya lo habíamos visto en gobiernos municipales y regionales, pero no lo habíamos experimentado de manera tan, tan básica, tan evidente en un gobierno nacional, y lo estamos experimentando. Entonces, lo primero es decir que tenemos que encontrar una salida política a este problema, porque el gobierno actual del presidente Castillo no tiene ni el liderazgo, ni la credibilidad, ni la generación de confianza que mínimamente debe tener un gobierno para gobernar, que mínimamente debe tener un gobierno para poder desarrollar su tarea de Estado. Y creo que esto pasa desde la incompetencia de quienes están al frente, el propio presidente para empezar, pero también quienes lo acompañan, con honrosas excepciones. Prácticamente la gran mayoría no cumplen los perfiles mínimos para estar ante tareas de Estado, pero también tiene que ver con problemas que vienen de antiguo y que se han exacerbado ahora con la crisis internacional y con la inacción nacional. Por un lado, tenemos una crisis muy compleja internacional, con inflación, con guerra, con situaciones de desabastecimiento de fertilizantes o de alimentos. Por otro lado, tenemos un tema interno de incapacidad para gestionar en momentos de crisis. No es un problema de recursos, estimados amigos. Este año 2022
el Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido la mayor recaudación en términos tributarios de IGB y de renta. Básicamente por los buenos precios internacionales de las exportaciones y porque el dinamismo de la economía peruana, recuperándose de la pandemia y de la cuarentena que produjo la pandemia, ha desarrollado un buen nivel de ingresos para el Estado. Pero la pena está que ese ingreso importante es como si tiráramos agua al mar porque no lo estamos utilizando adecuadamente, porque no hay proyecto, no hay visión, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, para hablar de propuestas, es que tenemos que encontrar una salida política, espero que pronto, una salida política constitucional que sea la menos dolorosa, pero la más práctica para encontrar no esta sangría, esta agonía de que pasan los días, nuevas acusaciones, y más improvisaciones, sino que ya tomemos el curso de acción y podamos encontrar una salida viable. El Perú, estoy seguro que encontrará una salida a este tema. Y también estoy seguro que encontrará una salida a la crisis económica que tenemos. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos en la economía peruana? Contrariamente al discurso que se nos ha dado en los últimos 12 meses, con fuerza, de que el modelo económico fracasó, contrariamente a eso, lo que está evidenciándose en la práctica es que tenemos algunos problemas derivados de un Estado, del sector público, que no ha cumplido su tarea, y esto no es de ahora, eso es cierto, viene de varios gobiernos atrás, y por otro lado, de un Estado que no se ha modernizado, que mantiene los métodos y las características de un Estado del siglo XX cuando estamos ya en el siglo XXI. Entonces, ¿el modelo económico fracasó? Yo no diría que es fracaso haber crecido durante los últimos 20 años, entre 2000 y 2019, a un ritmo promedio entre 5 y 7% anual, haber generado millones de empleos productivos, haber bajado la pobreza 40 puntos de cerca de 60% a 20%, y haber hecho todo esto con un nivel de inversión privada de 2 dígitos anuales y con un nivel de inflación que no pasaba del 2 o el 3%. Yo no creo que eso sea un fracaso. Ahora podemos apreciar mejor lo bueno que era ese modelo, porque ahora no tenemos una inflación del 2 al 3%, tenemos una inflación del 8.8% promedio. Y en alimentos la inflación está en el 12.7%, cifras recientes del Banco Central de Reserva. Y el crecimiento económico, que estaba en 5 o 7% en años anteriores, ahora, después de todo lo que se ha hecho para tratar de recuperar la economía luego de la pandemia, estamos creciendo, se dice en este momento, el año 2022, al 3,1%. Pero con una inversión privada que crece 0%. Entonces, probablemente, muy a mi pesar, yo no celebro esto ni por casualidad, me parece un drama, el nivel de crecimiento que tendrá Perú este 2022 estará incluso, creo, por debajo del 3%, si es que continúan las cosas como están. ¿Cómo entonces bajar la inflación, que está en 8.8%? El Banco Central, con la presidencia de Julio Velarde, que está garantizado su trabajo eficiente, está haciendo lo que le corresponde. Ha empezado a subir la tasa de interés de referencia, que es la tasa que le cobran los bancos comerciales, que estaba en 0.25% hace un año, hoy día está en 5.5% y probablemente seguirá subiendo esta tasa de referencia para que las tasas de interés bajen un poco los créditos, y cuando bajen los créditos baje la demanda, y al bajar la demanda baja la presión por los precios, por la inflación. ¿Qué otra cosa está haciendo el Banco Central? Está quitando liquidez de la economía en la medida de lo posible para ver que de alguna manera los precios se regulen. O sea, está haciendo su tarea. Por otro lado, está cuidando las reservas internacionales, que están en un buen nivel, a pesar de la situación de crisis internacional. Está tratando también de manejar todo lo relativo al tema de la política monetaria
de acuerdo a los estándares correspondientes. ¿Quién no está cumpliendo su tarea al costado? Porque esta es una tarea de dos. En la política monetaria del Banco Central, en la política fiscal de inversión y producción del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, el gobierno nacional. Y no lo está cumpliendo porque el gobierno nacional, empezando por el presidente y siguiendo por los ministros, se han encargado en estos 12 meses de generar tal incertidumbre y desconfianza que la inversión privada no está desarrollando ningún proyecto nuevo. Ojo, he dicho proyectos nuevos. Entonces, lo primero que hay que hacer, si encontramos la salida política, es que un nuevo gobierno constitucional plantee transparente y rápidamente una invitación a la inversión privada para que vuelva a confiar y emprenda los proyectos manufactureros, agrícolas, mineros, turísticos, en general en todos los sectores, de manera tal que esos nuevos proyectos vuelvan a generar ese motor, ese crecimiento, si no al 7, por lo menos hacia el 5% en una primera etapa, y eso ya sería un buen camino, un buen horizonte, porque, como ya he dicho muchas veces en este canal, no hay forma de combatir la pobreza si no se genera nueva riqueza. Eso de quitarle la riqueza al que la tiene y de hacer un discurso unos contra otros, aparte de demagógico, es inútil, no sirve, ya está demostrado en el mundo. Y por último, si no quieren mirar el mundo, miren aquí cerca nomás a Venezuela o Nicaragua y a Cuba. ¿Queremos ser como ellos? Pobres los hermanos venezolanos, cubanos y nicaragüenses que tienen que soportar esos gobiernos dictatoriales, esos gobiernos autocráticos, que han hecho que 7 millones de venezolanos salgan de su país para poder trabajar fuera de su país y enviar dinero mensualmente a sus familias para que puedan sobrevivir en un país donde el sueldo mínimo vital es $2 al mes, así como lo escuchan. Entonces, tenemos que ver cómo recuperamos esa confianza en la inversión privada. Claramente este gobierno no lo puede hacer. Primero, porque no cree en la inversión privada, y segundo, porque hace o no hace, con su acción o con su inacción, solo genera mayor incertidumbre, mayor desconfianza, y eso ha paralizado los nuevos proyectos. Tengo cuidado en decir nuevos proyectos, porque un inversionista privado que ya empezó antes de este gobierno, sus proyectos los tiene que continuar. Pero eso no es porque esté de acuerdo con el gobierno, sino porque no tiene otra alternativa. Voy a ponerles un ejemplo. Supónganse que un inversionista privado está construyendo un edificio de departamentos para vivienda. Lo empezó hace un año, el proyecto es de 15 pisos y ya está por el 5.º piso. De pronto viene esta situación tan complicada, la gente dice no hay que invertir, pero él ya invirtió en su estructura, en sus bases, ya tiene 4 pisos construidos, tiene un préstamo con el banco que le cobra intereses y tiene que pagarlo, tiene que tratar de vender esos departamentos adelantados para poder seguir teniendo alguna manera de financiar los acabados, en fin. Si él tomara la decisión, él o ella, o la empresa, tomara la decisión de paralizar ese proyecto, bueno, es un pierde-pierde. De todas maneras tiene que pagar el crédito, la inversión queda ahí enterrada en ese pedazo de edificio, pero no terminado de construir, y en general todo se vuelve inútil. Es un pierde-pierde. Entonces el inversionista, por naturaleza, va a tratar de defender su proyecto y por eso va a continuar, pase lo que pase, aunque pierda. Pero preferible tener su proyecto terminado que perder todo. Pero ese es un inversionista mediano del sector construcción. El pequeño inversionista, el bodeguero que quiso ampliar su bodega y poner nueva estantería con un equipo de frío para lo que requiera frío, y estaba ya con el crédito y con las compras en camino. ¿Qué hizo? ¿Lo devolvió al banco el crédito? No. Tiene que seguir gastando porque ya
invirtió, ya metió un pie, ahí tiene que meter el otro. Entonces, cuando uno ve que hay inversionistas privados que continúan, dice, oye, pero siguen invirtiendo. No, siguen invirtiendo en lo que ya habían empezado, pero no hay nuevos proyectos. Eso es lo que tiene paralizado un poco la economía peruana en este momento, la falta de nuevos proyectos privados, que es lo que hace el 80% de la generación de la riqueza. Ahora, por otro lado, el sector público también tiene proyectos públicos importantes, que tienen influencia, que importan, que hay que desarrollarlos, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, hidrovías, centros de salud, colegios, infraestructura agrícola, obras de agua y desagüe, o sea, de saneamiento, obras de infraestructura para generación de energía en diversos aspectos, un campo muy amplio, obras de comunicaciones. Y en ese campo, el Estado hoy día está mostrando, como lo acaba de evidenciar el último informe del Banco Central, una total inoperancia. Se está ejecutando en porcentajes muy bajos, ya estamos en julio, muy bajos la inversión pública disponible. O sea, en otras palabras, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y municipales tienen dinero para invertir en proyectos, pero no están invirtiendo, o porque no están listos los estudios o los expedientes técnicos, o porque no han sido suficientemente capaces de desarrollar los concursos, o porque no tienen la capacidad de gestionar el mantenimiento o la modernización de esa infraestructura. Como ejemplo, aunque no es de inversión, pero sí es algo fundamental, el Estado peruano, a través del Ministerio de Agricultura y una dependencia del Ministerio de Agricultura, ha tenido, a pesar de la urgencia de comprar urea, de importar urea, 2 licitaciones que han sido declaradas nulas. Eso es como si tuviéramos que comprar vacunas y la licitación de la vacuna quedara nula y nos quedamos sin vacunas porque unos funcionarios no saben comprar. O, lo que es peor, parecería ser, lo pongo en condicional porque eso tiene que investigarse, que en la segunda anulación incluso se habría producido hechos de corrupción. Inaceptable, inaceptable. Y además, más fuego, más leña para el fuego, ¿no? Avivando el fuego del desánimo, de la desilusión. Entonces, en lo económico, lo que está haciendo el Banco Central para bajar la inflación está bien, pero es insuficiente porque el Estado no está haciendo su parte al promover inversión privada, que no lo está haciendo, y al desarrollar su tarea de la inversión pública bien. Está ejecutando poco y mal. Entonces esto tiene que cambiar. El principal cambio, estimados amigos, no está en la ley, en la Constitución, está en la cabeza de nosotros. El principal cambio tiene que ser un cambio en la mentalidad con la cual se desarrolla la actividad pública. No hay que inventar nada. Hay que mirar la experiencia peruana, que ya es bastante compleja y rica. Hay que mirar la experiencia de los otros países y todo eso nos debe dar la suficiente información para tomar decisiones adecuadas. Primero, estimados amigos, tomar decisiones en base a información, a datos, a ciencia y evidencia, no a ideología, no a discursos predeterminados con estereotipos y prejuicios, no a planteamientos preconcebidos que no están basados en un estudio serio, técnico, como ahora se pretende manejar no solo la economía, sino el país. Entonces, creo que lo primero que tendría que hacer un nuevo gobierno, producida la transición y la salida de este problema que tenemos, es convocar a la inversión privada para que vuelva a creer. Y para eso tiene que dar un discurso muy claro, tiene que dejarse de hablar de cambios de constituciones y de planteamientos ideológicos del pasado, y hay que hablar mirando al futuro, mirando hacia adelante y pensando en la realidad peruana con datos, con evidencia, con ciencia, buscando que quienes sepan aporten en los diferentes conceptos.
Eso es lo que mínimamente hay que hacer, pero no es lo único que hay que hacer. Por eso, después de este corte, voy a continuar con esta reflexión que quiero compartir con ustedes sobre cuáles son los pasos que hay que seguir para que la situación económica, social y política encuentre un rumbo y salgamos de esta situación tan difícil. Volvemos en un momento. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Estimados amigos, volvemos. Estamos en la segunda parte de nuestro programa Punto Crítico, que trabajamos semanalmente por Onda Digital Perú, todos los martes entre 7 y 8 de la noche. Habíamos hablado en el primer bloque de la necesidad de encontrar una salida política a la situación en la que nos encontramos, constitucional, democrática, pero salida política, porque esta situación no va a ser posible que estemos así un año más, ni hablar. Tenemos que encontrar una salida constitucional a esta situación. Pero estaba tratando de dibujar cómo serían las tareas primeras de un nuevo gobierno. Lo primero es que tendría que, digamos, restablecer el crecimiento, restablecer las condiciones para la inversión privada y mejorar sustantivamente la gestión de la inversión pública. Con eso aseguramos que la economía, que el buque vuelva a moverse y entonces podemos generar el crecimiento que ahora no tenemos. Creo que también habría que tomar algunas medidas extraordinarias para tratar de contrarrestar la situación de desempleo que hoy tienen muchos que antes estaban empleados y después de la pandemia se quedaron sin empleo. Esta tarea no la puede hacer el Estado, estimados amigos, porque el Estado no es generador de empleos. Pero el Estado sí puede generar programas de emergencia para generar empleos temporales, mientras vamos generando posibilidades de crecimiento y de empleos productivos y estables. Pero algo sí se puede hacer. Entre 8 y 9 millones de peruanos trabajan en la llamada economía informal como emprendedores, muchos de ellos casi con empresas o de manera individual, empresas micro, pequeñas o de manera individual. ¿Qué hacer con ellos? Hay que hacer 3 o 4 temas. Primero, creo que hay que desarrollar un programa de reactivación de la micro y pequeña empresa basado, me atrevo a decir, en un momento en que los impuestos están generando más ingresos, en una reducción de impuestos para este sector que permita durante un tiempo determinado, por ejemplo 5 años, una primera etapa podría ser, ¿no?, generar una especie de contrato productivo. Yo te rebajo los impuestos, pero tú tienes que asegurarme, invertir más, generar más puestos de trabajo y desarrollar una mayor producción. Y esto a nivel de todo el país, no solamente en Lima o en las principales ciudades. A ese tema habría que agregarle un sinceramiento patrimonial. ¿Qué significa esto? Tomar el toro por las astas y dejar de estar con este doble discurso, viva la microempresa, pero por otro lado la persigo para que me demuestre cómo generó su riqueza, cómo generó su pequeño capital, porque presumo que eso se hizo vinculado al lavado de activos o a otros delitos, incluso al narcotráfico. Eso hay que parar.
cómo hay que detener el abuso de los municipios que cada cierto tiempo solo persiguen cerrar, decomisar, cuando lo que tienen que hacer es promover, dar condiciones. La pregunta es, no cuándo me pagas el impuesto. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer como gobierno para que tú produzcas más, generes más empleos e inviertas más? Entonces, estoy seguro, tú me pagarás mis impuestos. Pero primero tienes que producir más, invertir más. Entonces, lo segundo es un sinceramiento patrimonial que permita, por una sola vez, poner en valor todos los activos que tienen los pequeños y microempresarios no declarados o declarados pero no oficializados en licencias y otros permisos correspondientes. En una, como dicen los muchachos, automáticamente por esa medida los convertimos en sujetos de crédito y sí, tercera tarea, los asociamos, tarea que no es muy fácil a veces, pero que tendría que ser parte del compromiso para bajar las tasas de impuestos, los asociamos. Entonces, junto con la asociación puede venir un apoyo, por ejemplo, de entidades como COFIDE, que es un banco de segundo piso, o el propio Banco de la Nación en relación con COFIDE, para que, junto con los microempresarios y sus organizaciones y asociaciones, se empieza a generar una especie de crédito estructurado, una especie de crédito supervisado, donde incluso el Estado puede poner en algunas actividades capital semilla, que luego retira cuando la empresa ya está lista para valerse por sí misma, pero al mismo tiempo ese crédito estructurado puede generar la posibilidad de un crédito con un gerente que acompañe el proceso por un tiempo, con una capacitación para mejorar productividad, para mejorar eficiencia, para mejorar calidad, de manera tal que así obtenemos varios resultados con una misma tarea, con una misma acción. Convertimos a los pequeños agricultores en sujetos de crédito, les bajamos sus costos al estandarizarlos por la asociación y al mismo tiempo les damos apoyo y capacitación para crecer productivamente. Y creo que el cuarto tema que tendríamos que manejar para este importantísimo sector de la microempresa es el de, por fin, desarrollar un programa predecible y transparente de compras públicas. El Estado es el primer comprador, pero el Estado es el primero que malogra este tema, viciando y llevando las compras públicas cuando hay estos programas hacia gremios que son afines al gobierno de turno, etc. Aquí lo que hay que hacer es un programa integral, transparente, de compras públicas, donde las asociaciones de pequeños y microempresarios tengan un puntaje adicional para que puedan ser beneficiadas de estas compras en condiciones de mercado, en condiciones transparentes, en licitaciones normales, pero que tengan la posibilidad de darle trabajo y darle producción y ventas a estas empresas. Junto con este paquete que tiene que ver con la inversión privada pública en la microempresa y la recuperación de la producción y el empleo, tendríamos que hacer simultáneamente un trabajo para lograr atender a la población vulnerable. Atenderla, ¿por qué? Porque estamos con altos precios todavía, con combustible, alimentos, fertilizantes, que probablemente no subirán más de repente, pero seguirán con precios altos por un tiempo, sobre todo mientras sigue la guerra entre Rusia y Ucrania. Y entonces, mientras eso ocurre, tenemos que trabajar con programas sociales directos. Técnicamente se llaman transferencias condicionadas. Es decir, yo busco a la población objetivo. Si la población objetivo es la niñez, los busco en los colegios, los busco en sus casas. Si la población objetivo es la madre, la busco en los centros materno-infantiles o la busco en los comedores populares. Si la población objetivo tiene que ver con la pobreza, entonces hago un trabajo acotado en los sectores más vulnerables de pobreza, en el campo y en la ciudad, etcétera, etcétera. Lo que no debemos hacer es lo que ha hecho este gobierno, que es pretender darle capacidad adquisitiva a los vulnerables y a los pobres, tomando medidas generales de reducción temporal de impuestos, como el IGB a ciertos productos alimenticios o del impuesto selectivo a los combustibles, que, como yo dije en este canal,
sin necesidad de ser muy experto, solamente con un poquito de experiencia y de sentido común, esas medidas no iban a producir ninguna reducción en los precios porque estaban mal enfocadas. Hace mucho tiempo ya que está demostrado en todo el mundo que cuando uno quiere ayudar a una población vulnerable ante una inflación como la que tenemos, ante un incremento súbito del precio de los combustibles o ante la falta de fertilizantes, hay que subsidiar directamente. Subsidio directo quiere decir, no voy a bajar un impuesto, no, le doy el dinero o le doy el producto alimenticio o le doy el fertilizante directamente a la agricultura o a la familia que requiere esos recursos. Y eso, lo que cueste, lo manejo como gasto público directamente. Ahora, mejor si ese apoyo lo doy condicionado a que la madre de familia que está gestando continúe yendo a sus chequeos para tener una buena gestación, condicionado a que el niño vaya y tome el desayuno escolar y asista al colegio, condicionado a que se pongan las vacunas correspondientes en procesos de vacunación y así se saquen el DNI, obtengan el DNI que corresponde tener para estar identificados. Varios elementos claves que normalmente por una serie de razones muchas veces los sectores pobres no buscan porque o no tienen dinero o no tienen tiempo o no tienen la información. Entonces vamos a ir sumando objetivos, ¿no? Entonces, primero, recuperación de la inversión privada para volver al crecimiento y la generación de empleo, mejora sustantiva en la gestión de los proyectos de inversión pública, y hay muchos importantes, ¿no? Tercero, programa especial con 4 medidas para las microempresas y para las empresas pequeñas e individuales, donde están millones de peruanos, ¿no? Y luego, programas sociales directos, no indirectos, directos para población vulnerable, para población pobre, que debemos sostener para que pase esta etapa mientras sigue la crisis. Dicho esto, este sería el programa de emergencia inmediato, ¿no? Tendríamos que empezar ya otros temas que son muy importantes, pero que no se pueden lograr resultados tan rápido, pero que si no los empezamos, nunca lo vamos a obtener tampoco. Yo creo que hay que entrar aquí en varios temas transversales que nos afectan nuestro día a día. Primero, la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que nos molesta más de la inseguridad ciudadana? Sobre todo el robo al paso, el robo al menudeo, la bujía en el carro, el robo del celular, el robo de la cartera, el asalto a las mujeres, que son las que son elegidas para este tipo de delitos. Y que tienen el grave problema de que quienes los cometen son jóvenes o no tan jóvenes, pero que como están haciendo un robo de menor cuantía, aun cuando están recontra conocidos por la policía y por los fiscales, una vez que llegan a la comisaría, sientan el parte y al poco tiempo están saliendo libres. ¿Para hacer qué? Para volver a robar al día siguiente. Entonces, tenemos que encontrar una solución a este tema. Y la solución en este caso, en el cortísimo plazo, pasa por cambiar el Código Penal y pasa por tomar un acuerdo de emergencia entre las diferentes instituciones, policía, Ministerio Público, Poder Judicial, de manera tal de que estos jóvenes, cuando se les encuentra en esta situación y en reincidencia, bueno, habrá que gastar en eso, pero se les lleva algún tipo no será la cárcel común, pero algún tipo de institución en la que temporalmente se les hace generar trabajo, se les capacita, se les disciplina, ¿no? Y con ello, ojalá se pueda conseguir que ya no vuelvan a cometer el delito. Pero si el delito es reiterativo, se acumulan esos delitos y al final se le hace el tratamiento de una banda criminal, para que tendremos que ver cómo hacerlo con los expertos, pero para que no estén robando todos los días sin que puedan ser realmente orientados o impedidos de hacerlo. Los criminales ya que están matando, esos tienen que ser los sicarios,
tienen que ser tratados ya con la más drástica norma que ya existe. El problema son estos jóvenes que están robando día por día, generando inseguridad y violencia en las calles y con los cuales en este momento no se hace nada. Segundo, nadie roba para coleccionar. Los que roban, roban para vender. Entonces, dejémonos de medias tintas y supervisemos el cierre de los mercados donde se venden cosas robadas. Y las personas que venden en esas cachinas o lugares donde se venden cosas robadas, pues tendrán que empezar a vender cosas lícitas para vivir, porque nadie les impide trabajar, pero no vender cosas robadas. Porque entonces el delincuente siempre va a tener el incentivo de que alguien le va a comprar. Medidas como estas son las que hay que tomar, y no es una tarea de los alcaldes, estimados amigos. Es una tarea de la Policía Nacional y del Gobierno Nacional. Los alcaldes pueden colaborar, la comunidad organizada también puede colaborar, pero el tema está tan desbordado que hay que tomar medidas extraordinarias. Educación. Creo que en este tema tenemos que empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Hay que definir, sacando ideología también de por medio, hacia dónde queremos llevar al niño, a la niña, al joven, a la joven, que cuando termine sus estudios básicos. Yo tengo una propuesta que quiero compartir con ustedes. Mi visión es que cuando un niño termine su educación secundaria, debería tener al menos 5 resultados o 5 competencias. Debería tener una formación en valores, que hoy no tiene. Valores, por ejemplo, como el de la disciplina, el respeto a la propiedad, el respeto a las personas mayores, el respeto a sus símbolos patrios, valores como la solidaridad, valores como la ayuda al necesitado, en fin, valores como el cuidado del medio ambiente, valores como la seguridad vial. Primero, entonces, una educación en valores, que tanta falta nos hace. Segundo, mi visión sería que ese niño, esa niña o ese joven no solo sepa leer y escribir, sino también entienda plenamente lo que lee, tenga hábito de lectura y, lo más importante, tenga un pensamiento crítico, un pensamiento complejo con respecto a lo que lee. Tercero, que ese estudiante egresado de la secundaria maneje al menos un idioma diferente al materno internacional, de preferencia el inglés. Que lo hable, que lo lea, que lo entienda perfectamente. Cuarto, que ese estudiante haya tenido la posibilidad en su educación primaria y secundaria de desarrollar algún deporte, algún arte, ¿no?, según su propio gusto y sus propias características. No necesariamente para ser competitivos y buscar triunfos, sino para desarrollar una educación integral que lo forme también espiritualmente en los aspectos llamados de las habilidades blandas, de la inteligencia emocional, que desarrollan y se cultiva a través de diferentes expresiones artísticas, culturales y deportivas. Quinto, que ese estudiante, cuando salga, tenga al menos un oficio. De repente va a ser un ingeniero nuclear que va a terminar en la NASA, pero por lo menos, si nadie sabe lo que puede pasar en la vida, tenga la posibilidad de ganarse su ingreso honradamente como carpintero, como electricista, como soldador, como, por ejemplo, operador de alguna maquinaria. Y de esto creo que la educación básica podría tranquilamente encargarse. ¿Esto es imposible? No, estimados amigos. Como verán, no es una cuestión de presupuesto. No les he hablado de construir más colegios, que por suerte hay que hacerlo también, ni de generar infraestructuras mayores en los colegios actuales. Eso habrá que hacer. Pero ¿de qué sirve la infraestructura si no les están enseñando casi nada? Y finalmente,
terminan tratando de ingresar a la universidad mediocres, con una educación mediocre, sin saber pensar por sí mismos, sin tener la posibilidad de buscar una información de manera adecuada, sin tener la capacidad de leer o de mirar el mundo de una manera, digamos, vital, con autoestima y sin complejos. Miremos ahora la salud. Hemos mirado la justicia, hemos mirado la educación, hemos mirado la seguridad ciudadana, hemos mirado la educación, ahora miremos la salud. Dejémonos de tantos discursos, estimados amigos. Todo el mundo habla de la salud. Muy bien. Creo que es un consenso de quienes hablan y de quienes no hablan, que en términos de salud, más importante que tener hospitales de alta complejidad, que debemos tenerlos, equipados, que deben estar equipados, con personal de salud bien motivado, que deben estar motivados, ¿no? Y con buen abastecimiento de insumos, medicinas y equipos, que debe ocurrir. Pero lo principal, tenemos alrededor de 1.800 centros de salud o postas médicas. Creo que necesitaríamos para la población que tenemos unos 4.000. Pero ya, vayamos a lo concreto. Tenemos 1.800 centros de salud en todo el Perú. Y centros de salud que hoy día no tienen, muchos de ellos, ni médico, no tienen las medicinas, no tienen los equipos de imágenes, ni los laboratorios para hacer su tarea preventiva. Si estamos de acuerdo en que lo principal en la salud pública es la prevención, entonces, ¿cuánto nos cuesta poner esos 1.800 centros de salud con un médico, con un técnico de salud o de laboratorio, con una enfermera o un auxiliar de enfermería y un administrativo? ¿Cuánto nos cuesta eso por todo un año, con beneficios, por supuesto, ¿no? Y con mantenimiento de los equipos de rayos X, por lo menos, de imágenes, ¿no? De laboratorio para hacer mínimamente laboratorios, exámenes de sangre, orina, etcétera, con también los elementos básicos para hacer la tarea preventiva. Y esto dentro de una estrategia integral donde se trabaje mucho en la educación para una salud, para una vida sana, con la población, con los colegios, con las autoridades municipales. Y entonces, previniendo, educando, capacitando desde pequeños y grandes dentro de los centros de salud que están ahí al costado del barrio, con las organizaciones barriales o con las comunidades, haremos que muchas enfermedades que puedan aparecer no aparezcan, porque estará la salud preventiva haciendo su trabajo y porque estará el centro de salud o la posta médica equipada mínimamente para que todos no tengan que ir al hospital de alta complejidad porque están resfriados, para poner una exageración de lo más simple, o para pedir una pastilla de hipertensión, una enfermedad crónica que debería ser dada a través del centro de salud. ¿Es muy difícil operar esto? El Perú en el siglo XXI, con todas sus capacidades y toda su experiencia y su capital humano, no puede hacer esto. Y luego viene el tema de la justicia. ¿Cómo hacemos que la justicia sea justicia? ¿Cómo hacemos que los jueces y los fiscales no politicen su acción? O no esté en función del poder o del dinero si tienes o no razón. El que tenga razón sea el que le corresponde tener la razón, aunque sea pobre, o que no tenga dinero, o que no tenga contactos ni pretensiones políticas. ¿Cómo hacemos para hacerlo de esta manera, estimados amigos? Y finalmente, todas estas son tareas del Estado. Y finalmente, la infraestructura. Evidentemente, si tenemos una población que de 33 millones y medio, todavía 7 millones y medio no tienen agua y desagüe de red pública, pues tenemos que mejorar tremendamente nuestro accionar. Nadie debería dejar de tener agua en el Perú de hoy. Primero, porque no es humano, no es digno. Y segundo, porque no hay pretexto. Tenemos la experiencia y tenemos los recursos. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que proyectos de agua, saneamiento, plantas de tratamiento de agua residual para no botar el desperdicio contaminante al mar o a los ríos o al lago Titicaca en Puno, ¿no? Son tareas imprescindibles. En la última parte de este programa quiero plantearles cómo financiar todas estas medidas
que sumariamente he explicado para compartirlas con ustedes. Venimos en un momento. La verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Volvemos en el tercer y último bloque de nuestro programa Punto Crítico aquí en Onda Digital Perú, que transmitimos todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo para ustedes. En el primer bloque y el segundo habíamos conversado de una propuesta que estoy haciendo abiertamente a través del canal para ver ya qué hacer al día siguiente que, digamos, se logre la salida política y venga otro gobierno. Porque claro está, si vamos a buscar una salida política y no cambia nada la política que estaba antes de que llegara el gobierno actual, pues no va a pasar nada. Vamos a seguir en los mismos problemas. Entonces tenemos que empezar a resolver los temas seriamente. Y hay que reconocer que hay conflictos sociales y que hay malestar social por muchos engaños, por muchas promesas que no se han cumplido, y que también al otro lado hay discursos ideológicos, demagógicos, que lejos de ayudar, han complicado más el panorama. ¿Cómo financiar este proyecto de propuesta que he hecho tan resumidamente? Primero, diciendo que el Estado tiene los suficientes recursos para hacer su parte. ¿Cuál es su parte? La última, digamos, los últimos temas que he mencionado son tareas del Estado. Son tareas del Estado administrar justicia adecuadamente. Son tareas del Estado proveer una salud pública digna o una énfasis en la parte preventiva, como he señalado. Es tarea del Estado tener una educación básica de calidad por competencias que he tratado de plantear rápidamente. Es tarea del Estado generar una seguridad ciudadana básica sin violar derechos humanos y sin generar estos temas que a veces pues hay un doble discurso, ¿no? Queremos seguridad ciudadana, pero luego están denunciados los policías por los propios delincuentes y los que decían querer seguridad ciudadana abandonan a los policías y ni siquiera los ayudan para defenderse. No hagamos doble discurso, pues seamos coherentes. Entonces, seguridad ciudadana, que es tarea del Estado también. Y finalmente, una infraestructura básica que tiene que ver con agua, desagüe, canales de regadío, wifi, fibra óptica, infraestructura educativa, de salud, caminos, puentes, etc. Eso es una tarea del Estado. Muy bien. Hay algunas partes que tienen que ser financiadas por el programa, por el presupuesto público, por el Tesoro Público. No queda ninguna duda. Y eso hay que financiarlo, estimados amigos, porque el costo, lo que nos cueste, va realmente a significar un beneficio extraordinario. Por ejemplo, si en salud preventiva aseguramos financiar, ¿no?, los elementos para la prueba Papa Nicolau en las mujeres, ¿no?, es un costo por prueba muy bajo, y logramos universalizar eso, entonces yo les aseguro que en 2-3 años tenemos una caída en las estadísticas de cáncer que, digamos, las mujeres pueden tener por ese concepto, ¿no? Y automáticamente calculamos cuánto es lo que hemos dejado de gastar por enfermedades terminales o muy avanzadas versus lo que gastamos por esta prevención. Ahora estamos con las vacunas por el COVID, ya eso está claro. Pero
¿Cuánto cuesta recuperar el sistema de vacunación preventivo que necesitamos en todas las otras enfermedades y todos los otros temas y virus? ¿Cuánto cuesta universalizar ese tema como ya lo teníamos más o menos manejado? Y el beneficio en dinero y en salud será multiplicado por 10, por 20, no tengo ninguna duda. Y en la infraestructura, estimados amigos, el costo de no hacer hoy una obra es mucho más alto que el costo de hacerlo. Miren, con este caso voy a terminar mi explicación para que en otro programa sigamos haciendo propuestas, ¿sí? Y yo invito a quienes nos están viendo y escuchando a dar ideas, a dar propuestas, y si no están de acuerdo, a debatirlas democráticamente, con respeto mutuo, pero debatirlas. Es lo que necesitamos, elevar el nivel del debate, poner en el debate propuestas, y no tanto ya calificativo, adjetivo. Ya nos cansamos de eso, ya nos hartamos de eso. Entonces, les voy a poner el caso del tren eléctrico. La línea 1 del metro del Lima-Callao, tren eléctrico, que va desde Villa El Salvador a San Juan del Lurigancho, está completa. 35 kilómetros, tiene ya suficientes vagones, quizás tienen que comprar más ahora, ¿no? Pero está generando 350 mil viajes diarios y en cada viaje se ahorra un sol 50. Mínimamente de un micro o dos que se deja de tomar para solamente tomar el tren, que te lleva en un solo viaje y en rápido recorrido hacia el lugar donde vas. Claramente, cada persona que toma el tren ida y vuelta ahorra diariamente 3 soles. Multiplicado por 6 días son 18 soles, digámosle 20 soles, multiplicado por mes son 80 soles mínimamente. Pero eso es un cálculo inicial del beneficio. Porque si yo llego 1 hora y media o 2 horas antes a mi trabajo o a mi centro de estudios, aunque sea el trabajo que sea, si voy de ambulante tengo 2 horas más para vender. Si soy un productor en una fábrica, tengo 2 horas más para producir. Si soy un estudiante, puedo llegar más temprano para estudiar o para prepararme para el examen que está por venir. En fin, hay varias formas de medir esto, no solamente en dinero. Pero imagínense ustedes 350 mil viajes por 80 soles, ¿no? Realmente es un tremendo ahorro. Ahora, claro, la línea 1 es una línea de 6 que están programadas. La línea 1 va, como digo, de sur a noreste. La línea 2, que está en construcción en este momento subterráneamente, va desde el este hasta el oeste, hasta el Callao. La línea empieza en la carretera central frente al municipio de Ate, va por abajo hasta Santa Anita, de ahí hacia izquierda y se va, no hacia derecha, y se va hacia Nicolás Ayllón. De Nicolás Ayllón toma la avenida que lo dirige hasta el paseo, hasta la Plaza Grau. Allí en la Plaza Grau toma Venezuela y por Venezuela se va hasta la Universidad de San Marcos. Ahí esa calle se llama Mésaga, ahí hacia derecha, todo por abajo, y de ahí se va todo el recorrido de San Marcos hasta la avenida Colonial, ahí hacia izquierda, de ahí de la Colonial se va directamente al puerto del Callao, y luego hay un ramal de 7 kilómetros que va desde la Colonial hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Son 35 kilómetros en total. De manera que la línea 2 hace la cruz para que se complete el sistema y luego viene la 3 y la 4 y la 5. ¿Pero qué está pasando con la línea 2? Que en lugar de seguir el procedimiento de la 1, que se hizo en muy poco tiempo, ya está demorando 10 años y el costo ya es 1.500, 2.000 millones de dólares más y están recién al 45% del avance. Moraleja, hay que desarrollar infraestructura, pero también hay que ser inteligentes, hay que dejarnos de tonterías, hay que trabajar como Estado. Si el gobierno anterior ya avanzó, yo empiezo del momento en que se quedó el gobierno anterior. No, yo discuto eso, yo no me da la gana de hacerlo como lo hizo el anterior, yo voy a hacerlo de otra forma, pasa mi tiempo político y no hice nada. Entonces, también parte del problema no son recursos,
sino es cultura, criterio y gestión. Y por supuesto transparencia para hacerlo sin corrupción, como debe hacerse toda obra pública. Miren, estimados amigos, en los próximos programas seguiremos haciendo propuestas y mi invitación es que ustedes puedan seguir estando de acuerdo o no, pero iniciando también un debate y viendo siempre la posibilidad de cómo hacerlo, cómo financiarlo, en cuánto tiempo, si es posible, y entonces estaremos contribuyendo a que el Perú tenga una salida de calidad frente a los problemas que nos aquejan. Que tengan una buena semana, Dios los bendiga y Dios mediante nos vemos el próximo martes a las 7 en punto por su canal Onda Digital Perú. Gracias.